Ejercicio de aplicación. ¿Cómo es posible medir la distribución del ingreso entre los habitantes de un determinado país? Una de esas medidas es el índice de Gini, nombrado así en honor del economista italiano Corrado Gini, quien lo ideó en el año de 1912. Primero se clasifican todos los hogares de un país de acuerdo con el ingreso y después se calcula el porcentaje de hogares cuyo ingreso sea a lo más un porcentaje dado del ingreso total del país. Se define una curva de Lorentz y igual a L de X en el intervalo cerrado 0,1, ubicado en el punto A entre 100 y B entre 100 en la curva si la parte inferior A por ciento de los hogares recibe a lo más del B% del ingreso total. Por ejemplo, en la figura 1 el punto 0.4-0.12 está sobre la curva de Lorentz para los Estados Unidos en el año del 2010, porque 40% del sector más pobre de la población recibió solo el 12% del ingreso total. Asimismo, la parte inferior, el 80% de la población recibió el 50% del ingreso total, por lo que el punto 0.8 y 0.5 está sobre la curva de Lorentz, que la curva de Lorentz es así nombrada en honor del economista estadounidense Max Lorentz. Del intervalo de 0 a 1 con nuestra recta x menos nuestra función x al cuadrado de x. Para esto tenemos que nuestro intervalo es de 0 a 1 y esta es nuestra gráfica, teniendo en cuenta que el origen es nuestro punto A y nuestro punto B sería en 1,1, de esta manera. Sustituyendo, ya haciendo el cálculo establecido, nos queda como 2 de la integral desde el intervalo de 0 a 1, desde 1/2 de x cuadrada menos 1/3 de x al cubo más nuestro complemento c. Haciendo el cálculo nos queda x al cuadrado menos 2/3 de x al cubo. Y ahora evaluamos la integral, obteniendo lo siguiente. Nuestra área de 1 menos 2/3 menos 0, concluyendo que nuestra área es de 1/3. Dale. Esta es la gráfica en donde son los datos. Primero se tiene uno de 40,12. Representándolo sería el 0.4,0.12, que aquí viene siendo nuestro punto A, que a su máximo es el 40%. Ahora la clase media de dicho estudio es del 50 al 80. Como referencia tenemos nuestro último valor, que es el 80%, tomamos de 0.8, obteniendo el punto 0.8,0.5. Y esta parte sombreada de aquí es el área bajo la curva de dichas poblaciones, teniendo en cuenta nuestro intervalo de 0 a 1. Bueno, para poder aplicar el tema de sonidos de revolución en este proyecto de aplicación, tenemos que en el índice de Gini se plantea que se define una curva de Lorentz que está dada por y igual a x cuadrada, que es como se muestra en esta figura. Y esta curva de Lorentz va a rotar sobre el eje de las x para finalmente poder evaluarla en un intervalo de 0 a 1. Una vez conociendo estos datos, podemos realizar nuestro sólido de revolución, que quedaría graficado como un embudo o un cono, algo parecido. Y ahora sí podemos aplicar lo que es nuestro método de sólidos de revolución por el método de discos, que para esto podemos obtener un pequeño pedazo, una pequeña sección de nuestro disco de revolución y obtener el volumen. Y como ya sabemos, la fórmula para obtener el volumen de nuestros discos es el volumen es igual a la integral de pi por radio cuadrado por la altura. Los datos que podemos sustituir es que nuestro radio
es nuestra curva dada de y igual a x cuadrada. Esta integral va a ser evaluada en un intervalo de 0 a 1 y nuestra altura está representada por dx. Entonces, sustituyendo nuestros datos en la fórmula principal, tenemos que el volumen es igual a pi por la integral evaluada de 0 a 1 de x cuadrada por dx, y obtenemos, aplicando todos los teoremas de integración correspondientes, y con esto podemos obtener que nuestro volumen está dado por pi tercios de x cúbica más nuestra constante de integración, y esto será evaluado en un intervalo de 0 a 1 y nos va a arrojar el resultado de que nuestro disco tiene un volumen de pi tercios de unidades cúbicas. Obtenida de los datos facilitados por la Oficina del Censo de Estados Unidos muestra los valores de la función de Lorentz de distribución del ingreso en ese país en el año de 2010. Aquí nuestra recta representa x y aquí nuestra función representa los resultados de los valores que salieron de esa. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué porcentaje de ingreso total de Estados Unidos fue recibida por el 20% más rico de la población en 2010? Haciendo la fórmula, el 20% representa 0.2 y nuestro resultado sería... La siguiente proporciona valores para la función de Lorentz en las décadas de 1970, 1980, en los 90 y en el año 2000. Ahora, lo que aquí dice es utilizar el método del problema 2 para estimar el índice de Gini para Estados Unidos durante esos años y compare con su respuesta del problema 2. Y bueno, como vieron en la anterior tabla, que habla del año 2010, aquí podemos ver que en las siguientes décadas la comparativa es de que cada 20% va disminuyendo con cada década. Por ejemplo, se puede ver 0.41, 0.42, aquí aumenta un poquito, 0.38, 0.36, aquí es un descenso. Y es lo mismo en los demás resultados. De aquí del 40% es 0.149, aquí baja en 1980 y es lo mismo. Aquí lo que se puede notar es de que con cada década va disminuyendo o aumentando un poco la población en cada década.